¿Qué tal, amigas, amigos de las redes sociales para SMC Noticias México y Radio Superación? Mi nombre es Sara Vargas y hoy la tan esperada columna de En Opinión de Sara Vargas. Muchísimas gracias a todas, a todos los que están conectados con nosotros y a los que comparten todo nuestro contenido de nuestras barras programáticas y pues también en Radio Superación, www.radiosuperacionsmc.net. Pues sí. Hoy tenemos 5 puntos importantes que tocar con ustedes y es justamente de los programas sociales o de los programas públicos que deberían estar trabajando y que pues la verdad nos quedamos justamente viéndolos como tortugas y no por lentos, sino porque vemos mucho caparazón, pero no vemos la cabeza. Estos son los 5 programas o son las 5 políticas públicas que no están dando resultados y que se han dejado al abandono. Número 1, el tema de justamente la violencia contra las mujeres. Seguimos lamentando cada día la pérdida de muchas compañeras, de muchas mujeres, de niñas que han sido violentadas. Esta semana tuvimos la pérdida de una gran maestra activista de los Mijes y que la verdad se suma a la gran lista que tenemos. Día a día estamos sumando más de 2, 3 casos en diferentes partes del país y parece que no podemos detener la ola de violencia. Se puede estar hablando sobre dinámicas, sobre políticas, sobre sanciones, como es esta nueva propuesta de ley que mandó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reparación del daño en el caso de feminicidio, y podemos hacerlo de muchas formas con tal de que baje. La situación es de que tenemos que entender cuál es el tipo de educación que estamos generando en nuestros espacios educativos, como las escuelas, como las secundarias, como las preparatorias, cómo es que estamos enseñando a las nuevas generaciones justamente a respetar al género femenino y, bueno, en términos generales, a respetarse. Estas políticas no van a funcionar hasta que no tengamos un organismo integral que construya una nueva forma de pensar y de ver la situación de las mujeres, que construya más el tema de protegernos los unos a los otros, pero también de construir siempre una sociedad que pueda trabajar y que pueda respetarse y que además se le indique que el papel de una mujer no es el sometimiento, sino también es la cooperación en el tema de la sociedad como cualquier otro género. Y pues bueno, en el número 2 tenemos otra política que se nos ha ido, pues la verdad, de las manos porque no le hemos visto ni pies ni cabeza. Es justamente el tema de la protección hacia los animales. En el tema de la protección hacia los animales, todos los días, todos los benditos días, tenemos estas tragedias de ver personas o bueno, no sé cómo llamarlos porque ni siquiera podemos llamarlos que son humanos, pues que son los agresores, que son los asesinos de los perros, de los gatos, inclusive que violentan otras especies protegidas. Y la verdad es que todos los días hay videos evidenciando pues justamente tanta violencia. Aplaudo y felicito a las organizaciones sociales de protección y de búsqueda de los animales que además subsisten con sus propios recursos. Un saludo fuerte a la contadora Berenice acá en Oaxaca, que es una de las grandes activistas acá en materia de los gatitos y también pues obviamente a Patitas Felices y a muchas asociaciones que se suman y que todos los días tienen que ver cómo solventar gastos médicos, gastos veterinarios, porque ¿qué creen? En Oaxaca no hay un hospital público veterinario. En algún momento se habló que teníamos uno en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia en la UAPJO. Pero, ¿qué creen? Cuando su servidora fue a investigar, pues no, no existe como tal el hospital veterinario. Únicamente dan servicios, pues únicamente en el esquema de prácticas, pero no está considerado como un hospital público. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para empezar a dar a conocer que si hay un trabajo constructivo e integral para que proteja no nada más los derechos de los animalitos, sino también el que tengan la salud, el que se pueda tener en un albergue, pues cuidado con los recursos del Estado, que sí hay forma de hacerlo, que sí tienen el Estado forma de hacerlo, porque las legislaciones podrán estar, pero inclusive la misma policía no tiene la capacidad e inclusive no tiene la capacitación para saber atender casos de maltrato animal. En cada una de las redes sociales la documentan las compañeras activistas protectoras de animales, siempre están documentándola, pero la verdad es que no hay respuesta.
Y también para cerrar justamente este punto que debemos poner mucha atención y a los próximos legisladores y a todas las personas que vayan a estar contendiendo en las futuras elecciones, exigirles que haya un hospital veterinario público, porque además de eso debemos entender que eso es también causa de una sanidad y de una salud pública integral. Y también en el tercer punto, justamente de las políticas públicas que no funcionan, es el tema del deterioro ecológico. Y no vamos a hablar sobre el tema, pues, del río Atoyac, de las aguas residuales, de la basura de la capital, que por cierto, nunca hemos podido pasar ese bendito tema. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar hoy de los árboles que existen en la capital del estado de Oaxaca. Todos esos árboles están infectados por hongos, infectados por parásitos, están secos, están dañados, están siendo totalmente atacados por el intenso smog que vivimos y que en las épocas de viento o en las épocas de lluvia, pues son los primeros que se caen y son los primeros que causan muchos accidentes. Y no hay que pensarlo desde un sentido de que alguien vaya a pasar y nos vaya a caer un árbol. La verdad es que también estamos perdiendo todo ese tema ecológico que nos ayuda a tener una mejor capacitación y una mejor sanidad en el aire que respiramos, porque recordemos que la capital del estado ya estamos hasta acá del smog. Yo les quiero invitar a que toquen tan solo una de las paredes del centro histórico de cualquier casa y cuando pasen su mano se van a dar cuenta que se vuelve totalmente oscura por la intensidad de contaminación. Y cuando se acerquen a los famosos laureles, vean sus hojas negras y ya pigmentadas. Es obvio que estos pobres seres vivos, porque también son seres vivos, no tienen la respiración y pues se van a estar dañando. Pero ¿qué creen? Tenemos una política que no está funcionando, que destina recursos, pero que no se aplican, que ni siquiera saben cómo podar los árboles públicos. Es más, tan solo si alguien quiere podar el árbol de su casa, tiene un costo muy elevado. Y si se le ocurre a uno no pedir permiso, tiene un costo triplificado, además de una sanción muy fuerte, porque ahí sí llegan rápido a sancionarlo. Pero cuando se trata de los permisos, nos piden justamente hasta las fotos satelitales para ver si damos permiso, si nos van a dar permiso de cortarle las ramas que están tocando con los cables de la luz. Y bueno, seguimos con la número 4. La número 4 comprende justamente, perdón, comprende la legalización de comités de padres y madres de familia. Muchos años hemos vivido el que los comités de padres y madres de familia se han sumado a la lucha, pues a que las escuelas tengan clases, a que todo esté funcionando en las escuelas, pero ¿qué creen? No tienen una figura legal, no tienen un soporte legal y por eso es que también se llevan de muchos problemas, muchos papás ya no quieren participar, pero pues al ser obligatorio en la escuela la participación tiene uno que estar. Sin embargo, no hay las herramientas. Se la pasan defendiendo las escuelas también de las malas prácticas de la sección 22 y de cualquier sindicato de educación que también siempre quiere hacer lo suyo. También se la pasan pues con demandas o por lo menos con las quejas en la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, pues por papás que no quieren, por ejemplo, pagar una inscripción o no o se están quejándose o dicen que hay discriminación y los comités de padres y madres tienen que pues asumir esos señalamientos. También lo que se ha visto en muchas escuelas es que como ellos también captan los recursos de los padres de familia, pues también ellos corren el riesgo, como en muchas de las ocasiones, que se roben los recursos. Y al no ser una materia legal y al no estar legalizados en ese sentido, pues no hay a quien fincar las responsabilidades, pues para exigir justamente, pues tanto el tema de el robo, exigir también cuentas, porque pues la verdad se va olvidando al no ser una figura establecida y que únicamente se ha ocupado, pues para decir que tenemos voz y voto en las instituciones. Hasta cuando ya la Asociación de Padres de Familia con la sociedad civil se juntan y cierran la escuela y bloquean calles, como en la pasada semana en la Federal número 1, en la cual se destituyó al director justamente por temas de acoso, hasta en eso ya llega el IEPO. Y entonces sí, ya llegan los defensores de los conflictos
pues a tratar de tener una mediación para no afectar a los maestros que se vuelven agresores. En el número 5 de las políticas públicas que también han sido abandonados es justamente la educación vial. En las escuelas antes impartían pues los cursos que inclusive son sancionados si uno no va para saber hacer una vialidad asertiva. La verdad es que en muchas de nuestras escuelas, fuera de ellas, no hay señalamientos de cruces escolares. Y también se ocupa, pues obviamente, a los padres y a las madres de familia para cerrar las calles o para pedir el paso, el alto, pero pues, ¿qué creen? Muchas de las veces no lo sabemos hacer o inclusive los conductores más en el tema de los horarios matutinos y de salida de las escuelas que vienen todos siempre tarde, pues más de una vez le han echado el carro a algún papá que se atraviesa con su letrero a pedir el stop para que todos los niños pasen y crucen calle. La verdad es que nos falta mucha cultura vial, pero sobre todo los señalamientos no son los indicados, no tenemos señalamientos y todos los chalecos y los banderines que se ocupan en los temas de vialidad, pues ¿quién cree que los paga? Justamente los padres de familia, porque ya tránsito del Estado ya no cobertura nada de eso. Puede dar pláticas, pero ya no da más allá de eso. Y nosotros, los padres de familia, que no asistimos a esas pláticas, pues somos sancionados hasta pues con cantidades de más de 200 pesos por no asistir a esos cursos. Sin embargo, nada de eso garantiza que vayamos a hacer este ejercicio completamente conscientes de los protocolos de seguridad. Es por eso que estas políticas públicas pueden estar, pueden existir y podemos hablar de ellas de muchos años atrás y decir que ahí están, pero ¿qué creen? Son de esas políticas que son grandes elefantes blancos, que únicamente están entintados y que aparecen de repente en un informe de gobierno sin que nosotros le veamos ni pies ni cabeza. Y pues bueno, como el pilón de esta semana quiero comentarles. Hablando justamente de temas de violencia, me surgen acá tres dudas en el cual nosotros tenemos que entender que siempre tenemos que seguir el ejemplo de alguien. Y tenemos una presidenta que es mujer y por lo tanto todas y cada una de sus palabras hacia otras mujeres son importantes. En días pasados o en meses pasados o el año pasado se habló justamente de la persona que ganó el Premio Nobel a la Paz, siendo también otra mujer. Esperábamos que la presidenta pues aplaudiera el hecho tan solo por sororidad, por ser mujer. Pero ¿qué creen? Vimos una presidenta molesta que simplemente dijo que no tenía comentarios y pues aplicó la que muchas compañeras aplican con otras mujeres. Ay, no, eso no, porque a mí me chocan y me cae gorda. Entonces, lo entendimos de esa forma y nos quedó tan solo en el recuerdo. La semana antepasada tuvimos también acoso, hostigamiento, burlas inclusive que le estuvieron generando a la compañera periodista Reina, que cubre las mañaneras, que ha sido pues obviamente muy polémica por siempre estar contradiciendo al tema del que presentan en las mañaneras, estar sacando cifras y pues bueno, como no es tal vez alineada a estos organismos públicos, pues siempre ha sido criticada. Sin embargo, ellos tuvieron un desayuno en la cual los mismos compañeros varones estuvieron ejerciendo violencia contra ella. Y hubiera sido el caso de cualquier otra mujer, inclusive de la famosísima Citlali, pues sí, hubiera habido demandas y hubiera habido también el tema de las denuncias públicas. Y en el caso, por ejemplo, de la presidenta, recordemos de cuando alguien se acercó y la violentó, todas nos indignamos. Pero, ¿qué fue exactamente cuando un compañero hombre le cuestionó a la presidenta en plena mañanera que qué opinaba de estas agresiones? Todas como mujeres esperábamos justamente eso, un toque de sororidad, un toque de un ejemplo en el cual nos digan, no me importa si me caes bien o no me caes bien, siempre entre mujeres hay que apoyarnos y hay que ayudarnos, el yo sí te creo, no estás sola. Pero ¿qué creen? La respuesta de la presidenta fue decir, pues cada quien, ignorando completamente un acto de violencia. Yo les quiero decir que podrán haber políticas públicas que nos pueden decir muchas cosas. Todo mundo se podrá poner en el papel de víctima diciendo yo he sido violentada, a mí me pasó tal cosa, pero ¿quién exactamente puede determinar cuando una persona sí es violentada y cuándo se le debe restar importancia, tan solo por no coincidir en las ideas o tan solo porque como decimos nosotros, nos caes gorda o nos caes mal? Pues este es parte del pilón de mi columna. Mi nombre es Sara Vargas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo
a todas las estaciones hermanas. Nos estamos viendo y nos estamos escuchando en mi próxima columna en La Opinión de.